Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la sesión general de hoy. Tenemos una sesión en la que han participado todas las residentes de segundo año y las 6 de segundo año de ginecología y obstetricia, que nos van a hablar de traumatismo y PCR en la mujer gestante. Esperemos que os guste. Buenos días, yo soy Laura, residente matrona. Buenos días, yo soy Laura, residente matrona. Ellas son Pilar y Elisa, residentes de gine. ¿Así mejor? Vale. Bueno, vamos a hablar hoy de traumatismo y parada cardiorrespiratoria en la mujer gestante. Ahí mejor. Vale, para empezar, hacemos introducción, destacar que en el Hospital de la Risaca sigue siendo el hospital de España con mayor número de partos. Los últimos datos de abril de 2023 dicen que hablan de unos 7.000 partos al año. Aquí se puede ver, como todos sabemos, la región de Murcia se divide en 9 áreas de salud, cada una con su hospital de referencia, pero en la especialidad obstetricia, la Risaca atiende a las gestantes de las áreas 1, que es la propia de la Risaca, 6 del Moral MSG, 7 del Reina Sofía y 9 de Cieza. Además de las mujeres de las áreas 3 Lorca, 4 Caravaca y 5 Yecla, que por prematuridad cumplen los criterios de desplazamiento. Por lo tanto, es un hospital que atiende mujeres de diferentes áreas. Vale, ¿por qué este tema? Pues recientemente tuvimos un caso que se atendió aquí en este hospital de una mujer gestante que sufrió un atropello en uno de los municipios de Murcia. ¿Vale? Fue un caso que, debido a su complejidad, requirió la atención de diferentes especialidades y profesionales, como por ejemplo cuidado intensivo, neurocirugía, ginecología, urgencias y emergencias, anestesia, matrona, cirugía, rehabilitación y pediatría. Y bueno, a destacar la importancia del trabajo en equipo, tanto multiprofesional y de diferentes especialistas en estos casos. Y comenzamos. Entrando en el caso clínico, ¿vale? Esa guardia, sobre las 12 de la noche, llega una llamada al busca del adjunto informando del desplazamiento de una gestante de 36 semanas de gestación que había sufrido un atropello en la vía pública y venía a nuestro hospital. En esa llamada nos informan de que la mujer está hemodinámicamente inestable, bajo nivel de conciencia y sufre un traumatismo craneoencefálico severo. ¿Vale? El equipo se prepara y la recibe. A su llegada, pues efectivamente encontramos a una mujer que sí que está con constantes estables, pero el nivel de conciencia está bajo y el traumatismo craneoencefálico es severo. ¿Vale? También realizamos una monitorización fetal, escuchamos la frecuencia cardíaca fetal, detectamos latidos, por lo tanto el feto está vivo. ¿Qué se decide? Pues en primer lugar, estabilizar a la mujer para poder realizar a continuación una cesárea urgente en la sala hemodinámica y después la prueba pertinente y el posible tratamiento de ese traumatismo. Eso se realiza así y posterior a la cesárea se le realizó un TAC body, ¿vale? En el que se evidenció varios hematomas, focos de hemorragia subaracnoidea, herniación subfalcina y transectoría central, posible edema cerebral y varias fracturas craneales. Para tratar todo esto se realiza una craneectomía descompensiva y se evacúan las colecciones. La mujer permaneció en la UCI con ventilación mecánica durante un mes y el bebé, después de la cesárea, se reanimó y estuvo ingresado en neonato, pero evolucionó favorablemente. Vale. ¿Por qué es tan importante el trauma en gestantes? Pues en primer lugar, es la principal causa de muerte materna no obstétrica en Estados Unidos y está relacionado con diferentes efectos adversos en el feto, incluso un 0,4% de muerte fetal. De las causas más frecuentes de muerte materna está el shock hemorrágico, ¿vale? Debido a una hemorragia del parto, y después está un traumatismo craneoencefálico. En cuanto a la causa más frecuente de muerte fetal, excluyendo la propia causa materna, se encuentra el desprendimiento de placenta y la rotura uterina. Dentro de los tipos de traumatismo, los más frecuentes son los cerrados. Dentro de ellos, en primer lugar, encontramos los accidentes de tráfico, después seguido de las caídas,
Y después de los traumatismos cerrados, los más frecuentes son los de objeto penetrante y las quemaduras. Por esto, con todo esto queremos decir la importancia de que cualquier gestante con un traumatismo craneoencefálico severo debe ser valorado en un centro de referencia que cuente con un paritorio y una unidad de cuidado intensivo neonatólogo, y en cuanto se sepa este accidente, avisar a ese hospital para que el equipo se prepare y la reciba y pueda dar su tratamiento lo antes posible. Y el bienestar fetal está completamente relacionado con el bienestar materno, por lo tanto, el primer tratamiento a seguir para ambos debe ser la estabilización materna. Respecto a la valoración inicial de la paciente embarazada que ha sufrido un traumatismo, esta va a ser similar a la que tenemos que realizar en cualquier otra paciente, por lo que lo primero que se tendrá que llevar a cabo será una estabilización de la vía aérea y una adecuada ventilación. Sin embargo, la mujer embarazada va a presentar algunas particularidades anatómicas y fisiológicas. Respecto a la vía aérea, va a presentar un mayor edema, hiperemia y congestión que va a predisponer al sangrado. También vamos a tener un mayor score de Mallampati, va a disminuir la capacidad residual funcional por la elevación de los diafragmas debido al crecimiento del útero, aumenta el riesgo de aspiración por el lentecimiento del vaciado gástrico y además van a aumentar las necesidades de oxígeno que van a predisponer a la desaturación y va a hacer además que sea más difícil de revertir. Todo esto aumenta la tasa de intubaciones fallidas respecto a la población general. Entonces, las consideraciones que podemos tener a cabo en estas pacientes pueden ser la colocación de una sonda nasogástrica, utilizar el videolaringoscopio siempre que se encuentre disponible, tubos endotraqueales más pequeños. Respecto a los fármacos que se utilizan normalmente para la inducción anestésica, se pueden utilizar las dosis habituales de forma segura y siempre que se pueda, pues el abordaje de la vía aérea tiene que realizarse en estas pacientes por manos expertas. Respecto a la vía circulatoria, como ya sabemos, la gestación es un estado de hipervolemia e hipercoagulabilidad, lo que va a hacer que se tolere mejor las pérdidas hemáticas. Además, va a aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en decúbito supino, la compresión que realiza el útero sobre la vena cava inferior va a disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. Por ello, en este punto, la principal maniobra va a ser la lateralización manual del útero hacia la izquierda o la colocación de la paciente en decúbito lateral izquierdo, que esta maniobra es muy importante y la repetiremos varias veces en la presentación. Además, los accesos venosos tienen que tratar de cogerse siempre en los miembros superiores, evitar los vasopresores hasta que se haya corregido la volemia, ya que los vasopresores disminuyen la perfusión uterina. En el caso de que consideremos necesario la realización de una transfusión sanguínea, no se debe retrasar por el estado de gestación, y en el caso de que se precise una transfusión masiva, la proporción de concentrados de hematíes, plaquetas y plasma debe ser 1:1:1. Respecto a las pruebas de imagen, tampoco tenemos que retrasar la realización de una prueba de imagen por el miedo al daño que le pueda producir al feto. Y en el caso de que consideremos también necesario la utilización de contrastes iónicos intravenosos, estos deben de ser utilizados. Se ha comprobado que la radiación ionizante sí que produce efectos adversos en el feto, tanto a nivel de malformaciones como pérdidas fetales. Sin embargo, las dosis que utilizamos habitualmente en los estudios, normalmente menos de 5 rad, no producen estos efectos. La resonancia es segura en el embarazo, sin embargo, su realización en una situación emergente como esta puede retrasar el diagnóstico de situaciones que pueden ser potencialmente graves, y el contraste con gadolinio sí que tiene que ser evitado en las embarazadas. La ECOFAST, fundamental en el manejo de los pacientes que han sufrido un traumatismo severo. En las pacientes embarazadas va a tener menos sensibilidad. Además, la presencia de líquido libre intraabdominal en estas pacientes, al igual que en cualquier mujer en edad fértil, puede ser un poco más frecuente. Sin embargo, su presencia sí que nos tiene que hacer pensar en la realización de otras pruebas complementarias. Además, va a ser una buena oportunidad para realizar una valoración ecográfica inicial del embarazo, que es lo que en los algoritmos se recoge como fetal fast. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estas situaciones? Bueno, pues como ya he comentado, hacer una valoración ecográfica básica del embarazo, ver el número de fetos, presencia de latido, líquido, la ubicación de la placenta y, si fuese posible, realizar también una biometría para conocer las semanas de gestación. Simplemente como curiosidad, la longitud del fémur se considera que es la mejor estimación de las semanas de gestación, y una longitud de fémur por encima de 4 centímetros se considera que es una gestación viable. El registro cardiotecográfico es un estudio que utilizamos nosotros para conocer el estado de bienestar fetal,
Y como ha comentado mi compañera, la segunda causa de muerte después de la muerte materna en el feto va a ser el desprendimiento de placenta. Y el registro va a ser el estudio más sensible, más que la ecografía, para el diagnóstico del desprendimiento. Tendremos que iniciarlo, el registro, tan pronto como sea posible, pero siempre que no interfiera con la estabilización de la madre y la valoración. Tendremos que mantenerlo entre 2 y 6 horas, según la severidad y el mecanismo del traumatismo, pero a partir de las 4 horas, si vemos que el registro es satisfactorio de la frecuencia del feto, no tenemos signos de alarma, no tenemos contracciones, la monitorización puede ser intermitente. Además, nos encargaremos de averiguar los antecedentes obstétricos, especialmente la presencia de cesáreas previas, que pueden aumentar el riesgo de una rotura uterina, patología médica asociada al embarazo, las semanas de gestación y, por supuesto, signos de alarma, sangrado, pérdida de líquido, contracciones. Consideraciones generales también del traumatismo en estas pacientes: la administración de la vacuna antitetánica con las mismas indicaciones que en la población general, la administración de la gamma globulina anti-D en las gestantes de RH negativo por el riesgo de su inmunización por la transfusión fetomaterna. Existe un test que es el test de Kleihauer, que la mayoría de los algoritmos indican que hay que realizarlo de forma rutinaria en las embarazadas que han sufrido un traumatismo. Sin embargo, el valor diagnóstico y predictivo que tiene existe un poco de controversia, porque no se relaciona ni con la gravedad de las lesiones que ha sufrido la madre, ni tampoco con el pronóstico que puede tener en el feto. En el caso de tener que colocar un tubo de toracostomía, lo tendremos que colocar superior en la población general, 1 o 2 espacios intercostales por encima, debido a la presencia de contenido intestinal que puede haber en estas embarazadas en la cavidad torácica. Tendremos más riesgo de rotura esplénica, de hemorragia retroperitoneal, pero menor riesgo de lesión intestinal por la protección que realiza el útero. Las fracturas pélvicas van a aumentar el riesgo de muerte materna hasta en un 9% de la madre y hasta en un 45% en el feto. Además, tenemos más riesgo de lesiones de órganos de la madre, como pues, la vejiga, la uretra, el canal del parto. Y las principales complicaciones en el feto son la mortalidad, que se relaciona directamente con el impacto directo, o con las fracturas de calota fetal, especialmente en el tercer trimestre. Sin embargo, aquellas fracturas pélvicas que en la población general sean susceptibles de un tratamiento conservador, se debe tratar de la misma manera a las pacientes embarazadas, y no es ni contraindicación de parto vaginal ni de continuar con el embarazo. Respecto a la analgesia, como sabemos de las embarazadas, la base de la analgesia va a ser el paracetamol, pero en estas situaciones podemos utilizar también de forma segura los mórficos, la ketamina, métodos de anestesia locorregional como la epidural, y evitar los antiinflamatorios, ya que en el primer trimestre se relacionan con los abortos, a partir de la semana 20 con el oligoamnios y en el tercer trimestre con el cierre precoz del ductus. Respecto a la necesidad de un tratamiento quirúrgico, no se debe de retrasar la decisión por el hecho de que la mujer esté embarazada. Y tendremos que finalizar la gestación cuando, pues en el caso de que tengamos un shock hemorrágico de la madre o una inestabilidad hemodinámica incoercible, sospecha de pérdida de bienestar fetal o lesiones que sean potencialmente graves y que el útero gestante puede dificultar su reparación. Bueno, pues el traumatismo en la gestante, la necesidad de una acción multidisciplinar, la incorporación de un segundo paciente que es el feto, y así las particularidades que he comentado que pueden tener estas pacientes, pues crean la necesidad de crear algoritmos que nos sirvan para crear estándares de actuación en estas situaciones. Este algoritmo se publicó en la Revista Americana de Obstetricia y Ginecología en el 2013, entonces hace una distinción entre inestabilidad materna o alteraciones de la frecuencia cardíaca del feto, que si está presente estos factores tendríamos que priorizar la estabilidad de la madre, o si no tenemos ninguno de estos factores, simplemente distingue, según la gravedad del traumatismo, las pruebas que tendríamos que realizar. Y además habla de algunos traumatismos concretos, como por ejemplo pues los accidentes de tráfico, las quemaduras. De las quemaduras se especifica que si la superficie corporal de la madre quemada es más del 50%, se recomienda finalizar la gestación. Este otro algoritmo es posterior, es del 2019, también se publicó en la Revista Americana de Obstetricia y Ginecología, y lo que hace es que incorpora la valoración fetal por el obstetra dentro del algoritmo de soporte vital avanzado en traumatismo de la Academia Americana de Cirugía, que sigue siendo el estándar más utilizado ahora mismo en los traumatismos. Que sí que esa guía
hablaba sobre las embarazadas, pero simplemente derivaba al obstetra el papel de la valoración del feto sin especificar en qué puntos de la valoración de la madre teníamos que interrumpirla para nosotros valorar al feto. Entonces, pues aquí integra, como he dicho, el papel del obstetra. Nos dice que antes de que llegue la paciente se nos debe de comunicar que se va a trasladar al centro una paciente embarazada con un traumatismo para que nos desplacemos a la sala en la que se vaya a reanimar y que nos aseguramos de que contamos en esa sala, como he dicho, con el ecógrafo, con un monitor de registro cardiográfico si está disponible y con el material quirúrgico necesario para la finalización urgente de la gestación si fuese necesario. En la valoración primaria, que como he dicho, pues la estabilización de la vía aérea, la ventilación, la circulación, pues nosotros nos encargaríamos del desplazamiento lateral del útero, de descartar signos de alarma y además aquí en la valoración primaria también se realizan las pruebas a pie de cama, como puede ser un rayo portátil, la EcoFast, pues nosotros nos encargaríamos de la Fetal Fast, como he dicho, la ecografía básica del embarazo. Respecto a la valoración secundaria, la que se realiza la exploración completa de cabeza a pies, nosotros nos encargaríamos pues, de descartar las patologías asociadas al embarazo, los antecedentes obstétricos y también a la monitorización con el registro cardiotocográfico. Vale. Ahora pasamos a hablar en la parada cardiorrespiratoria en la mujer embarazada. Vale. Lo primero decir que es un suceso bastante infrecuente. Se ha descrito un caso cada 20.000 gestaciones. Y bueno, esto nos puede ocurrir en un ámbito hospitalario, pero también andando por la calle un día normal. Por ello que os voy a dar las claves de cómo manejar esta situación. Lo primero y lo idílico sería contar con un equipo multidisciplinar, en el que haya anestesistas, obstetras, matrones, neonatólogos y enfermería. Si tenemos que iniciar la reanimación cardiopulmonar, tenemos que tener en cuenta que las compresiones se han de hacer un poco más arriba del esternón, comparando con una paciente no gestante. En el caso de que tengamos que usar la desfibrilación o la administración de fármacos, no se debe retrasar la toma de esta decisión. Y en el caso de usar la desfibrilación, sí que tenemos que tener en cuenta que si la paciente está usando una monitorización fetal, se ha de retirar esta antes de dar la descarga. Y en cuanto a los fármacos, van a necesitar una dosis y una indicación igual que una mujer no gestante. El abordaje de la vía aérea, como ha explicado mi compañera, es más difícil que otras pacientes, por lo que debemos anticiparnos y contar con unas manos expertas. Y para evitar la compresión aortocava del útero, debemos intentar lateralizar o bien el útero a la izquierda o bien la paciente lateralizarla hacia la izquierda. Y siempre tenemos que tener en cuenta que en la mujer gestante con un útero voluminoso el retorno venoso va a estar disminuido, por lo que los accesos intravenosos deberemos tomarlos supradiafragmáticos. Y siempre que encontremos una mujer en parada cardiorrespiratoria debemos iniciar el cronómetro, puesto que ahora más adelante os explicaré la regla de los 5 minutos que hemos de llevar a cabo. ¿Qué se esconde detrás de una mujer en parada cardiorrespiratoria? Pues existen diferentes causas, algunas de ellas comunes a una paciente no gestante y otras más particulares. La Sociedad Americana las describió según este acrónimo y bueno, hemos de tenerla en mente para poder descartarla y darle un tratamiento específico. Algunas de ellas serían la hemorragia, el embolismo, complicaciones anestésicas, la atonía uterina, una cardiopatía, estados de hipertensión como pueden ser la preeclampsia o la eclampsia, el desprendimiento de placenta o la sepsis. Vale, ¿y qué pasa si llevamos reanimando a una mujer gestante más de 4 minutos y esta no está siendo efectiva? En este caso, si contamos con una gestación con un útero voluminoso que llega a la altura del ombligo, o bien si conocemos las semanas de gestación y son por encima de las 20 semanas, debemos ya realizar una cesárea perimortem. La extracción fetal a los 5 minutos nos va a garantizar un mejor pronóstico del neonato y de la gestante, puesto que al extraer el feto contamos con una mejora del retorno venoso, una mejora de la ventilación y menor demanda de oxígeno, lo que puede ayudarnos a la reanimación de la mujer. ¿Cómo se debe hacer? La cesárea perimortem se debe hacer allí donde estemos. No es necesario el traslado al quirófano, ni el uso de bisturí, ni una anestesia general.
El instrumental que necesitamos lo vamos a encontrar en el carro de parada obstétrica. Es un instrumental muy básico que consta tan solo del bisturí, de 2 coches, de unas pinzas de disección, unas tijeras y una valva. En el caso de la cesárea perimortem, el acceso va a ser por la paratomía media y la histerotomía sí será segmentaria transversa como se hacen en el resto de cesáreas. Y es muy importante que mientras se lleva a cabo la intervención quirúrgica se deben mantener las compresiones torácicas. Lo de los 5 minutos, pues hemos visto que conforme más tiempo esperamos con una mujer en parada cardiorrespiratoria, la supervivencia de los neonatos va a ser menor, y así como las secuelas neurológicas van a ser mayores. Han sido los protocolos en los que nos hemos basado para llevar a cabo la presentación sobre la parada cardiorrespiratoria. Pues recordar, una gestación en la que el útero es voluminoso, debemos tener en cuenta de colocarla de cúbito lateral izquierdo, asegurar la vía aérea, el acceso intravenoso supradiafragmáticos y prepararnos por si fuera necesario realizar una cesárea perimortem. Si llegamos a los 5 minutos y efectivamente la gestación llega al ombligo, se realiza la cesárea. Y en el caso de que la gestación sea de menos semanas, pues se continúa la reanimación cardiopulmonar. Importante que a los 5 minutos tengamos el feto fuera y hagamos también la reanimación neonatal. En la sociedad americana siguen el mismo protocolo, muy parecido. Lo único que resalta es que si la mujer lleva tratamiento con magnesio, que se suele utilizar para el tratamiento de preeclampsia y eclampsias, debemos revertir su efecto con gluconato cálcico. Vale, las conclusiones que tenemos que llevar, los mensajes que hay que llevar a casa, es que en un traumatismo en una gestante requiere una atención multidisciplinar en la que es fundamental la comunicación y que cada uno conozca sus funciones, los tiempos y el algoritmo que debe llevar a cabo. En el caso de una gestante no debemos dudar y no debemos retrasar las pruebas de imagen si precisa alguna intervención quirúrgica o si precisa transfusiones. Igualmente, si ocurre la parada cardiorrespiratoria, en el caso de que precise desfibrilación y fármacos, pues debemos llevarlo a cabo. Descartar siempre las causas subyacentes y realizar la cesárea perimortem si la reanimación no está siendo efectiva a los 4 minutos. Ya que hemos visto que eso mejora el pronóstico tanto materno como del neonato. Esta ha sido la bibliografía que hemos llevado a cabo y ya está, con esto concluimos.